Para continuar, mis queridos participantes, tenemos la intervención de otro profesional que vamos a tener esta noche con las experiencias de emprendimiento. En este encuentro de Diseño Social y Emprendimiento Colmena 2020, presentamos a Javier Vidal. Él es gerente propietario en Publix Digital SA, representante de la ciudadanía al directorio en EDEC-EP. Actualmente cursa el último ciclo de marketing superior en el Instituto Sudamericano. Tiene amplia experiencia como emprendedor y líder de programas o proyectos sociales a favor de la ciudadanía. En tiempos de emergencia sanitaria, impulsó el proyecto Con Vida como gestor y coordinador del cual se benefició a más de 10,000 personas con la entrega de máscaras de bioseguridad a médicos, enfermeras, personal hospitalario, entidades públicas, privadas y ciudadanía en general. Su labor como emprendedor y representante ciudadano afianza su compromiso con la ciudadanía y su labor como emprendedor. Damos este momento la bienvenida y la palabra a Javier Vidal. Muy buenas tardes. No sé si me ven y me escuchan. ¿Estamos bien? Así es, mi querido Javier. Se escucha claramente y se ve también. Muy buenas tardes con todos. Realmente es un gusto para mí poder compartir aquí las experiencias desde el emprendimiento que nosotros hemos logrado hacer, que hemos logrado tener. Muchas gracias a Fundación Sideralab, a todos sus gestores, a todas las personas que están involucradas en este hermoso proyecto de Colmena 2020. Realmente es muy satisfactorio saber que hay esta clase de eventos y que obviamente nos ayudan para poder llegar a toda esta gente con las ideas, con las experiencias, con nuevos bríos para poder llegar a tener unos mejores emprendimientos, ¿no? Realmente, muchas gracias nuevamente y voy a comentarles un poco de mi experiencia como emprendedor y a lo largo de todos estos años lo que hemos venido haciendo y lo que hemos venido logrando ha sido bastante bueno, bastante satisfactorio, en especial porque hemos logrado llegar a una sociedad, a una parte de nuestra cuenca, a nuestro pueblo ecuatoriano también, que han necesitado muchas de las veces de una u otra manera de nuestros servicios, ¿no? Yo voy a contarles desde el comienzo, desde el génesis de mi emprendimiento. Nosotros, hablo siempre de nosotros porque este emprendimiento de la empresa Publix Digital nació no solo de mí, sino más bien nació de mi hermano, quien yo siempre tengo presente, que con él empezamos este proyecto, con él empezamos este sueño. Y yo siempre digo, los sueños quizás a veces son para hacerse realidad. Y desde que nosotros éramos niños, con mi hermano siempre conversábamos y decíamos que queremos tener un negocio propio, que queremos tener un medio de subsistencia, un medio que nos ayude económicamente a ser independientes. Y yo creo que esa es la base del emprendimiento, ¿no? Llegar a tener esa solvencia económica de una manera personal, que nosotros mismos lo podamos lograr, ¿no? ¿Y cómo hicimos esto? Y yo quiero comentarles desde el inicio cómo fue esto. Y recuerdo que yo trabajaba, yo era visitador médico en ese tiempo, trabajaba en un laboratorio X de la ciudad y mi hermano estudiaba diseño gráfico. Entonces, un día mi hermano me decía, como él era un joven, digamos así, estudiante, estaba recién en primero o segundo año, me acuerdo, yo ya trabajaba y también estudiaba en ese tiempo, y mi hermano me decía, oye, dice, tú ya trabajas y tú tienes un poco, quizás más de recursos que yo soy estudiante, pero yo puedo hacer estos trabajos y me daba las ideas de los trabajos que él iba aprendiendo en la universidad en sus primeros años de estudio.
Y recuerdo claramente una tarde él me decía, mira, tengo que hacer unas tarjetas de presentación, algo de eso, yo ya tengo hechos los diseños, pero me falta el recurso económico para yo poder eh, retirar estos trabajos y entregarles a mis clientes. Y, y recuerdo que esa tarde yo estaba un poco desocupado, alguna cosa tenía, y él me decía eso, entonces me acuerdo que fue todo como un tema de un préstamo de dinero que yo le hice a él para que pueda él entregar los trabajos que tenía pendientes. No había una oficina, no era una empresa, no era nada aún todavía, más bien era simplemente el, el intento de un joven, quizás universitario, por tener recursos económicos para su educación, para su subsistencia diaria. Y me acuerdo que fuimos, retiramos de ese trabajo y empezó él a entregarles a un cliente, a otro cliente. Y recuerdo claramente que, sin el afán de poner números a esta vivencia, invirtió, un ejemplo, me acuerdo, $100, y con lo que él cobraba a sus clientes se hizo más de $300. Yo me acuerdo y le decía, es bueno la ganancia que tienes con esto. Yo no sabía nada de diseño gráfico, yo no sabía nada del tema publicitario, más bien yo me manejaba en el tema de ventas, en el tema de clientes, en el tema de comercialización y esas cosas. Y él me decía, sí, es bueno, pero obviamente tú tienes que saber hacer el proceso de este trabajo, ¿no? Y ahí nació la idea. Yo le decía a mi hermano, entonces, si es que es bueno, pongámonos un negocio, empecemos a trabajar y hagamos algo. Esta es la oportunidad que siempre habíamos conversado para poder ser independientes económicamente. Y qué es ser independientes económicamente, es no depender obviamente de un sueldo. No, no estoy en contra de ello, pero yo siempre con mi hermano decíamos que quisiéramos no tener esa dependencia, ¿no? Y que sería bueno tener un negocio, algo propio que nos ayude de esa manera. Y así nació esto a finales del año 2005, recuerdo, y empezamos a trabajar, empezamos a hacer diseño. Mi hermano diseñaba en su computadora, era una computadora muy básica, algo de casa, digamos así, y, y así nació la empresa Publix Digital. Este momento nosotros contamos ya con prácticamente casi 15 años en el mercado. Hemos logrado tener ya una aceptación en cuanto a la producción de la industria publicitaria, y nos hemos logrado meter ya en ese duro ámbito de realizar estos trabajos, porque realmente a veces, yo digo, la competencia es bastante grande, pero nosotros hemos tenido esa paciencia de ir poco a poco formando la empresa, forjando el negocio. Empezamos, como yo sé decir siempre, empezamos desde cero, empezamos con sueños, con ideas, y eso se fue concretando y se ha ido concretando a lo largo de estos años. Hemos logrado tener trabajo, por ejemplo, con grandes empresas del país, no solo de la ciudad de Cuenca. Hemos trabajado, por ejemplo, para empresas grandes como Coca-Cola, Sumesa, hemos trabajado para Grupo El Juri. Entonces, nosotros con eso hemos ido viendo que lo que alguna vez fue un sueño simplemente de un par de jóvenes que quisieron tener una libertad económica, si se quiere el término, se fue convirtiendo en realidad. Y desde ese punto nosotros lo que siempre hemos hecho es tratar de convencer al resto de personas que emprendan. Nuestro trabajo es realizar publicidad para emprendedores, ¿sí? Para personas que están poniendo sus negocios, que decidieron montar una empresa de venta de comida rápida, una boutique, una venta de zapatos, cientos de ideas que tienen, y eso nos ha ido alimentando a nosotros para día a día poder ir logrando más ideas de lo que nosotros podemos lograr. Este momento, mi hermano con quien yo fundé esta empresa ya no está conmigo en la empresa, él trabaja y vive en otro país,
Sin embargo, yo siempre tengo ese cariño y ese afecto con él porque él fue quien me encendió esta chispa de empezar este negocio. Y yo, como les comenté hace un momento, yo no era diseñador gráfico, a mí me tocó aprender esto, luego estudié también el diseño gráfico, y ese importante paso de ir aprendiendo también respecto a nuestro emprendimiento es muy importante como consejo para todos quienes quieran emprender. No es solo a veces decir, por ejemplo, voy a invertir dinero en esto y no voy a invertir mi tiempo en aprender lo que puedo lograr o cómo puedo lograr hacer crecer el negocio, ¿no? Y yo creo que esa es la única manera, estudiando, empapándonos del tema, viendo cómo funcionan las cosas. Nosotros en ese tiempo, por ejemplo, las regulaciones en cuanto a la legislación de empresas, de negocios, de pymes, no había, no era tanto como en los próximos años se fue dando. A partir del 2006, 2007 empezaron otras nuevas regulaciones, si se quiere, a las empresas. El SRI empezó a trabajar ya de otra manera y a nosotros nos tocó ir aprendiendo todo, cómo funciona, cómo se hacen las declaraciones, cómo se saca una patente, cómo podemos nosotros sacar el RUC, porque obviamente cuando empezamos a trabajar no tenemos todos nuestros documentos en regla y luego empezamos a sacar todos estos requerimientos, ¿no? Y todo eso nos ha costado tiempo de ir aprendiendo, viendo cómo funcionan las cosas, qué es lo que se puede hacer. Y eso yo les llamo a todos, a quienes siempre llegan a mí con la idea de un emprendimiento, de un negocio. Les digo, vamos, empecemos. Siempre hay un comienzo para todo, ¿no? Nosotros siempre hemos logrado y hemos tratado de hacer las cosas apegados a la ley como debe de ser. Y claro, cuando alguien viene y me dice, me quiero poner un negocio, lo primero es, no sé, sacar el RUG, empezar a buscar los papeleos, sacar los permisos de funcionamiento y todas esas cosas. A todo eso, nosotros necesitamos, como emprendedores, obviamente, tener el conocimiento de qué es lo que se debe hacer. Y obviamente también se necesita el apoyo en cierta manera de la empresa pública, de la misma empresa privada a veces, para poder tener todo en regla, ¿no? Ir trabajando como se debe. Contándoles ya un poco de la historia de cómo se fundó nuestro emprendimiento, nuestro negocio, quiero pasar ahora más bien al tema de qué hemos logrado nosotros. Y yo pienso que nosotros hemos logrado mucho desde el ámbito de poder forjar o poder formar más emprendedores, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no nos centramos únicamente en realizar, por ejemplo, la publicidad, el diseño y obviamente el diseño social, que es el tema de este conversatorio. Nosotros nos hemos enfocado también en eso y obviamente buscando siempre el beneficio, como hablaba ayer el compañero que dio la charla ayer, buscando el beneficio de las grandes mayorías, no solo personal. Entonces, este negocio dejó de ser a veces, creo yo, algo privado para convertirse desde el ámbito privado, convertirse también en algo positivo para la sociedad. Y un ejemplo, nosotros tenemos una ideología de apoyar, por ejemplo, los estudiantes, a los que están a punto de graduarse del colegio o de la misma universidad. Nuestra empresa forja también o es una formadora de profesionales. Aquí nosotros recibimos practicantes de universidades, de diferentes institutos tecnológicos para que puedan hacer sus prácticas preprofesionales en nuestra empresa. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros no nos quedamos con nuestro conocimiento, con lo que aprendimos en estos 15 años, sino más bien tratamos de pasar ese conocimiento a los nuevos emprendedores, a los nuevos profesionales, a los nuevos jóvenes, que son quienes son el futuro, pues, ¿no? De nuestra sociedad, de nuestro país. Depende mucho, yo
hacía el otro día una investigación y me daba cuenta de que los emprendimientos, las pymes, las pequeñas y medianas empresas, mueven el 35% de la economía en un país, en especial aquí en Ecuador. Y desde ahí yo parto con la premisa y con la idea de que nuestros jóvenes, quienes son los que van a emprender en los próximos años, si se quiere, o en los próximos meses, o en estas proximidades, son los son quienes van a ser el futuro de nosotros, de nuestra economía, son quienes van a levantar esta economía ya golpeada por esta pandemia, son quienes van a levantar esta economía golpeada por la corrupción, son quienes van a levantar esta economía a veces golpeada por la falta de empleo y de esa misma falta de empleo, de esas mismas situaciones que nos están pasando en la sociedad, son donde nacen los mejores emprendimientos. Yo en los últimos 2 meses he visto con agrado que varias personas han emprendido, han puesto negocios de varios sectores, digamos así. Vemos que hay gente que ha emprendido en el tema textil, confeccionando ciertas cosas, zapatos, ropa, hay diferentes temas. En el ámbito de consumo masivo también, tiendas de abarrotes, supermercados, aplicando mucho las nuevas tecnologías de marketing digital también lo han hecho. Y eso es obviamente el resultado de todo lo que este momento estamos viviendo. Como experiencia, quiero contarles también a lo largo de todo este tiempo, nosotros, como les dije hace un momento, hemos hecho hemos tratado de tener una visión social con la gente en nuestra sociedad. Y en pandemia nosotros pudimos lograr hacer un proyecto bastante interesante que se llama Proyecto Con Vida. Les invito a revisar nuestras redes sociales, nuestro Facebook, está toda la información que logramos. Y más o menos un simple, un síntesis, digamos, de cómo logramos esto. En los 3 primeros días de pandemia, que recuerdo fue el 13 de marzo, 14 y 15, que era viernes, sábado y domingo, yo estaba en mi casa con mis hijos, con mi familia, con mi esposa, y obviamente nosotros pensábamos y decíamos, ¿qué es lo que podemos hacer para colaborar con la sociedad en esta pandemia? Enfocados y obviamente teniendo en cuenta qué es lo que nosotros tenemos como herramientas para lograr el objetivo, ¿no? Que en ese momento era protegernos del COVID-19, del coronavirus en ese momento. Y nos pusimos a investigar un poco en la red, en el internet, y vimos que en otros países, en especial en países sudafricanos, en Sudáfrica, perdón, ahí ellos promovieron o impulsaron un tema de unas máscaras de bioseguridad, unos protectores faciales. Entonces nosotros vimos la idea de ellos y lo que hicimos fue mejorar este protector, esta máscara de bioseguridad para la protección en ese momento de, primero, obviamente nosotros que éramos quienes estábamos haciendo diseño, empezando a buscar prototipos de esta máscara y me acuerdo, comentamos con ciertos compañeros que están aquí presentes, les decíamos que teníamos este proyecto y ellos empezaron a creer en nosotros, en este proyecto, lo vieron, les mostramos, analizaron y empezamos a sacarlo adelante. Al final del proyecto, que duró más o menos unos 60 días, nosotros pudimos entregar aproximadamente 12.500 máscaras de bioseguridad en todo el austro, e incluso mandamos a la ciudad de Guayaquil también, mandamos a la ciudad de Quito, estuvimos presentes en Loja, mandamos a Morona, Santiago, aquí en el Azuay mismo mandamos casi a todos los hospitales de los cantones del Azuay, y mucha gente nos llamaba de otras ciudades y nos decían, miren, nosotros queremos replicar el proyecto acá, ¿cómo podemos hacer? Y lo empezaron a replicar nosotros. Como esto fue parte de un diseño social justamente, lo que hicimos es entregarles los diseños
a las diferentes personas que nos pedían de otras ciudades para que repliquen. Y cuando nos dimos cuenta de que esto había trascendido mucho más allá de lo que nosotros pensábamos, fue cuando nos llamaron de otros países. Recuerdo una tarde recibí por WhatsApp, porque en todas las redes sociales del proyecto estaba mi número de teléfono y el de otros compañeros también. Sin embargo, sonó mi teléfono una tarde y me llamaban desde Uruguay pidiéndome que les ayude a replicar el proyecto allá, que ellos querían los diseños porque obviamente ellos ya habían hecho unas pruebas, unos prototipos para hacer los protectores faciales y no les resultaba bien. Y nosotros acá habíamos hecho unas diferentes pruebas, las cuales resultaron bien. Probamos con médicos, probamos aquí en el hospital regional, en el hospital del IES, y todos los médicos que recibían esto estaban contentos con el diseño porque en verdad podían ellos protegerse del COVID. Y esto fue satisfactorio cuando nos llamaron desde Uruguay, como les comento, y nos pedían los diseños. Luego también nos escribieron a las redes sociales desde, me parece que era desde Nigeria, y nos felicitaban y nos decían: nosotros acá también estamos haciendo el proyecto muy similar al de ustedes. Y claro, ellos nos daban fotos, nos mostraban el material que ellos estaban haciendo y nosotros también intercambiábamos las ideas con ellos. Desde ese punto, entonces, yo quiero resaltar que fue muy beneficioso para la sociedad en general el tema de ponernos nosotros en ese plan de emprender en un momento difícil como fue el momento de pandemia. Realmente el que mucha gente o las personas se hayan podido proteger en estos momentos fue muy satisfactorio para nosotros. Alguien me preguntaba el otro día: ¿y qué ganaste? Yo lo único que gané fue la satisfacción de saber que 12.500 personas o más o menos de ese número de personas se habían protegido ya, se protegieron, y quizás muchos de ellos pudieron no contagiarse de coronavirus, en especial médicos, enfermeras, personal de salud, bomberos, Policía Nacional, Guardia Ciudadana y demás personal y muchas personas más, ¿no?, que se beneficiaron de este proyecto. Entonces, resumiendo un poco, yo sí quiero invitarles a todos quienes están aquí presentes a creer en ustedes mismos, en nosotros mismos, creamos en nuestros sueños, soñemos despiertos todos esas ideas que uno tiene cuando sueña. Eso tiene que hacerse realidad, y tarde o temprano, con mucho esfuerzo, con mucha perseverancia, los sueños se hacen realidad. Yo quiero animarles a todos quienes en un momento dado han dicho: voy a emprender, y quizás por uno u otro motivo a veces fallan los planes que tenemos, o falla el negocio que quisimos poner, o lo que sea. No nos demos por vencidos, sigamos. Eh, Realmente nosotros también hemos tenido tropiezos, no todo ha sido color de rosa, como se dice. Yo creo que ser emprendedores es mucha responsabilidad, y también hay que tener mucha perseverancia y mucha fe en uno mismo. Cuando uno tiene fe en uno mismo, el emprendimiento, el negocio o lo que uno está haciendo con el corazón sale adelante, sale bien, tanto para nosotros, para el emprendedor, para su familia, para el resto de gente, para la sociedad en general. Yo quiero no alargarme más. Realmente creo que estamos ya con el tiempo. Escucharles a ustedes también, si es que tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, algo que quieran decir. Estoy abierto a cualquier cosa, por favor, con mucha confianza, díganlo. Y sería eso todo la experiencia desde el emprendimiento que yo podría contarles. Muchísimas gracias, mi querido Javier, una intervención súper interesante, y rescato pues que todos esos aciertos se pudieron dar a pesar de una crisis, y me parece algo muy bueno que podemos rescatar de su intervención, justamente de que las oportunidades las crea uno mismo, y que aliándonos con personas
claves, pueden ser dentro de nuestra misma familia, dentro de nuestros amigos, conocidos, profesionales del área, se puede llegar muy lejos y se puede ayudar también a todas las personas que desean seguir esa misma senda y realmente es muy admirable su labor y bueno, en lo personal, muchas felicitaciones, muchísimas gracias. Por aquí tenemos, están felicitaciones de parte de María Jiménez, muchas gracias por compartir esta excelente experiencia, felicitaciones de parte de Estefanía Matute, de igual manera, felicitaciones Javier y muchos éxitos. Si tal vez alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta que hacerle a Javier, este es el momento. Puede pedir la palabra o puede también utilizar nuestra sala de chat. Que había emprendido algún tipo de negocio y que a los pocos meses abandonó por una u otra razón. Y yo decía, si es que si hubiera tenido esa perseverancia, esa paciencia de esperar a ver qué es lo que sucede con mi emprendimiento, yo creo que hubiera estado mucho mejor, ¿no? O quizás hubiera crecido muchísimo más su idea. Yo creo que en general, ¿no? Lo que uno siembra, lo cosecha y a veces esa siembra debe esperarse un poquito más de tiempo. No es de esas siembras que, como se dice, enseguida ya brota el árbol y el fruto, no. Más bien el tema es tener la paciencia de esperar, regar esa siembra, tener toda la paciencia del mundo para esperar a ver qué pasa, no desesperarse, no botar la toalla, ¿no? Muchas de las veces vemos que no solo personas jóvenes, sino en general personas de todas las edades pueden tener unas excelentes ideas, como usted bien lo decía. Sin embargo, vemos que esas ideas duran poco porque quizás de una u de otra manera se ven abocados a pensar de que, claro, yo me pongo un negocio hoy y ya en un mes ya quiero ver resultados y quiero ver recuperando mi capital. Más bien esa clase de pensamientos como que nos limitan un poco y nos llevan a que nos despechemos, como saben decir, ¿no? De nuestro emprendimiento. Yo les hago un llamado a que tengamos siempre esa paciencia de esperar a ver qué es lo que pasa hasta el último. Ya, yo siempre sé decir, los sueños son para hacerse realidad. Y uno obviamente sueña maravillas, pero el tiempo es lo que nos va dando cada uno de los frutos de lo que uno va sembrando. Y en este caso, obviamente, por ejemplo, yo puedo decirles que a partir de que nosotros emprendimos este negocio, nosotros empezamos a ver frutos a partir de mínimo unos 8 a 10 años quizá. Sí, y es un tiempo bastante largo y alguien dirá, chuta, pero en 8 años yo ya quiero tener mi negocio bien forjado, bien puesto y que funcione solo. Nosotros hasta el momento casi que no hemos podido lograr eso, pero hemos visto ya ciertos resultados, hemos visto ya esos frutos a partir de los 7, 8 años, ya empezamos a comprar otro tipo de maquinaria, empezamos a pensar ya en un tema ya un poco más empresarial, ¿no? Y ya no como quedarnos como un pequeño taller de casa o como el negocio de garaje, como se decía antes, me acuerdo. No, más bien es el tema de ir esperando a ver qué pasa. Ya un tiempo determinado eh, voy creciendo en mi negocio, voy comprando otras cosas, voy también aprendiendo otras cosas, ¿no? Tengo que cambiar esa mentalidad o esa idea que tenía hace 14 años cuando empezamos esto, porque, claro, el hacer, en mi caso, en este caso específico, de hacer publicidad no era lo mismo que hacerlo hace 14 años, era otra cosa, el diseño gráfico, el diseño era totalmente diferente. Quienes están aquí y conocen del tema me podrán dar la razón. Los programas de diseño eran otros, la maquinaria utilizada era otra.
a veces se hacían trabajos a mano, ahora hay máquinas para hacer algunas cosas, entonces todo es un mundo cambiante, ¿no? Y nosotros, los emprendedores, obviamente lo que tenemos que hacer es adaptarnos a ese mundo cambiante que nos lleva a tener nuevas experiencias dentro de nuestro emprendimiento. No desmayar, darle adelante siempre con ganas, con fuerza, siendo positivos. Yo puedo estar derrumbado, puede ser que hoy no tenga trabajo en mi emprendimiento, en mi negocio, puede ser que esté, como sabemos decir en el argot popular, está bajo el trabajo. No nos desesperemos, tengamos esa paciencia de esperar unos días más, 15 días más, un mes más. Nosotros, debo decirlo y debo aceptarlo también, han habido épocas muy difíciles. Recuerdo claramente a finales del 2014, si no estoy mal, a finales del 2014 o mediados del 2014, hubo una recesión económica muy fuerte y nosotros tuvimos que mantenernos, eh, para mantener nuestro negocio teniendo varios meses sin producir. Entonces, como lo ha sido ahora también en pandemia, ¿no? Pero a veces de esas, o de esas, de esos problemas, de esas cosas, nacen nuevas experiencias, como en este caso, en pandemia, nació esta idea del proyecto Con Vida y pudimos ayudar, pudimos hacer una obra social que a veces, muchas de las veces es mucho más satisfactorio que el poder recibir un rédito económico, ¿no? Y ahora, más bien, como mucha gente nos conoció en pandemia por ese tema, ahora cuando ya empieza un poco a reactivarse la economía, los negocios empiezan a querer retomar una cierta actividad, entonces esa gente que nos conoció en pandemia haciendo una obra social, haciendo algo positivo para la sociedad, nos llaman ya en otro ámbito, en el ámbito ya empresarial o de negocio, y nos dicen, mire, yo les conocí en pandemia y ahora quiero que me ayuden con este trabajo. Ahí es donde nosotros vemos los frutos de lo que hicimos, ¿sí? Más o menos eso sería, mi estimada. Perfecto, mi querido Javier, muchísimas gracias. Sí, tal cual, considero que es importante tener la mente clara e ir implementando nuevas cosas, nuevas herramientas y nuevos sistemas que nos permitan avanzar. Me parece ese el tip que más rescato de su respuesta. Muchísimas gracias. Por aquí tenemos una interrogante de Omar Saetama. Dice lo siguiente: muy buenas noches. En el desarrollo de su emprendimiento, ¿ha tenido problemas con la legislación laboral o tributaria? Sí, sí, claro. Nosotros hemos tenido que aprender primeramente, ¿no? El tema de la legislación, cuáles son las reglas que nosotros tenemos en cuanto al tema tributario, como decía al principio de mi intervención, con el SRI, con el tema laboral también, Ministerio de Trabajo y todo eso. Sin embargo, nosotros siempre lo que hemos tratado de hacer es mantenernos siempre informados de los nuevos cambios que se van dando en las leyes y obviamente con la ayuda a veces de profesionales de la rama que nos ayudan en este tema, por ejemplo, para llevar la contabilidad o para hacer el tema tributario o laboral, ellos nos van informando a nosotros. Pero es una buena pregunta como para también comentar algo que es muy cierto también, ¿no? A nosotros los emprendedores nos toca hacer de todo, ¿sí? Y en estos años de emprendimiento que yo llevo, puedo decirles que realmente nos ha tocado a veces hacer de toda actividad y aprender también de toda actividad, ¿no es cierto? Entonces, si bien es cierto, nuestro fuerte en la empresa o en el negocio es el diseño gráfico, la publicidad, el marketing, pero también nos toca hacer varias cosas y aprender de derecho, aprender de las leyes, qué es lo que está pasando, de contabilidad, de auditorías, de todo el tema tributario, cómo se está llevando, cuáles son los cambios que dan.
Y ya con las nuevas tecnologías también obviamente nosotros nos vamos adaptando y buscamos ya la manera de estar al día, informados con eso, ¿no? Como tip, no sé, yo siempre estoy siguiendo las páginas del SRI, del Ministerio de Trabajo, de las entidades estatales que son las que nos regulan como empresa, ¿no? O como negocio, para obviamente ir viendo qué es lo que está pasando. Justamente la semana anterior tenía yo un aprendizaje, obviamente, que también se fue dando en el camino. Las pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas, no todas, ojo, no todas, estamos ya en una lista para la nueva forma de tributar, digamos así. Y yo no sabía que yo estaba en esa lista. El SRI automáticamente, entiendo yo, lo hace así y me tuve que enterar ese momento y ese momento me tocó ir a estudiarme la nueva ley cómo es en el SRI, preguntar a la contadora, averiguar por un lado, por el otro, para saber qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, claro, ser emprendedor no es fácil porque tenemos que estar al tanto de todos, ¿no? De todo. Y obviamente también es satisfactorio porque uno también va aprendiendo eso y cuando quizás a veces esas cosas que uno aprende se puede transmitir al resto de personas, esa es la satisfacción. No quedarme yo con lo que yo aprendí para mí, no. Más bien yo siempre trato, en mi caso personal, de enseñar al resto, de mostrarles cómo es. Puede ser que sea hasta un defecto a veces, me han dicho que es un defecto el enseñar cómo hacer las cosas, ¿no? O cómo hago yo mis cosas, pero yo en cambio tengo esa satisfacción de decir, yo no me quedo con el conocimiento para mí solo, trato de incentivar al resto también que puedan ver y aprender cómo se hacen estas situaciones, estas cosas. Y de ahí obviamente han nacido varios temas en lo personal también. Tengo que eh, muchas de las veces no me gusta hablar de mí mismo, ¿no? Pero con todas estas experiencias, lo que hemos logrado nosotros en el ámbito personal también y profesional ha sido, por ejemplo, representar a la ciudadanía en el directorio de la EDGP. Muchos de ustedes deben conocer la empresa de desarrollo económico de Cuenca. Yo hace unos meses atrás pude ganar el concurso para ser representante ciudadano ante el directorio. He asistido recién a una sesión de directorio y obviamente en esos espacios es donde uno puede ya proponer ideas que beneficien a la colectividad en general, a los artesanos, a los emprendedores, a las pymes. Otro espacio también en el cual formo parte es la Cámara de la Pequeña Industria de la SUAY, en donde también de la misma manera fui electo para representar al sector gráfico en el directorio de la Cámara de la Pequeña Industria de la SUAY. Entonces, todos esos espacios se han venido forjando ya en estos años, justamente por la experiencia y por todos los aprendizajes que hemos logrado tener. Eh, Estoy próximo a graduarme en el Instituto Tecnológico Sudamericano, en la carrera de marketing. Eso también nos ha ayudado muchísimo para tener un conocimiento más amplio y obviamente actual de todas las cosas que nos vienen pasando en cuanto al marketing digital, por ejemplo. Ahí se aprenden varias cosas también en el área de legislación laboral, mercantil y todas las leyes que nos rigen para las empresas. Entonces, realmente eso más que todo quería comentarles. Muchas gracias por la pregunta y a las órdenes. Muchísimas gracias, Javier. Tenemos una última consulta de parte de Andrea Arevalo. La consulta dice lo siguiente. Felicidades al expositor. ¿Qué opina del crecimiento de las ventas y emprendimientos de todo tipo de actividades en línea? No sé si me puede repetir un poquito la pregunta, la última parte. Claro que sí.
dice lo siguiente: ¿qué opina del crecimiento de las ventas y emprendimientos de todo tipo de actividades en línea, online? Justamente les comentaba hace un momento, las nuevas tecnologías nos llevan a lugares inimaginables, ¿no? Yo les, como experiencia también de nuestro emprendimiento, nosotros no solo hacemos publicidad, no solo hacemos marketing, sino más bien nosotros también nos hemos enfocado y no solo ahora por pandemia, nos hemos enfocado desde hace algunos años en irnos adaptando a las nuevas tecnologías, ¿sí? Entonces, claro, ha habido un incremento de ventas en los últimos, en especial en los últimos meses por el tema de pandemia, ha habido un incremento de ventas desde el ámbito digital, digamos así, o en las redes sociales, por ejemplo, porque, claro, todos quienes estábamos en nuestras casas, voy a hablarlo así un poco desde mi experiencia también, quienes estábamos en nuestras casas encerrados, teníamos que y debíamos tener también un recurso, ¿no? De cómo anunciar nuestros productos, cómo poder vender algo. Y lo que hicimos es obviamente acudir a las redes sociales, a las nuevas tecnologías, a esas TICs, ¿no? Que nos han beneficiado mucho. Igual, desde el ámbito personal les puedo comentar la experiencia. Nosotros hicimos también ya para el tema de venta, hicimos el tema de mascarillas, ¿sí? Eh, igual yo puedo decirles que quizás nos inventamos algún tipo de mascarilla, algo diferente, algo que llame la atención, y ese obviamente, ese plus fue el que nos llevó a comercializar y fabricar en pandemia, durante la pandemia aproximadamente unas 5,000 mascarillas, ¿sí? Que son protectores bucales, ¿no? Para protegerse del COVID. Es algo diferente a lo que les había comentado hace un momento del tema de las máscaras de bioseguridad. Esas eran otras, son protectores faciales. Las otras eran unas mascarillas que nos ayudaron a proteger. Entonces, todas estas mascarillas nosotros las vendimos obviamente por redes sociales, por internet, y ahí vimos que el marketing digital es una herramienta muy buena para en estos momentos poder llegar más allá con nuestros productos. Realmente les recomiendo también incursionar en el tema de ventas online. No es difícil. Yo con experiencia puedo decirles, a veces pensamos que es algo inalcanzable, que es algo difícil de lograr, pero no. Más bien es algo muy fácil, con todas las herramientas que hay en este momento en línea. Se vuelve un poco más fácil vender. Hay grupos de WhatsApp, hay páginas de Facebook, estamos en Instagram, en diferentes redes sociales, y todo eso hace que lleguemos con nuestros productos, con nuestros emprendimientos, con nuestros negocios, lleguemos a lugares inimaginables, ¿no? Más bien les recomiendo que utilicen más las redes sociales, y obviamente que por este momento de que estamos viendo de pandemia nos va a ayudar también a protegernos un poco, no tener ese contacto y obviamente mantener ese distanciamiento social para protegernos del COVID-19. Muchísimas gracias nuevamente, mi querido Javier, por su respuesta. A todos los participantes también por interactuar y por, en este momento, pues, haber despejado sus dudas junto a Javier Vidal. Agradecemos nuevamente su intervención, mi querido Javier. Estuvo muy, muy interesante, muy enriquecedora también. Hemos aprendido todos y, bueno, creemos que esto es lo que nos va también a impulsar a todas esas ideas que cada uno tiene, todos esos proyectos que se quiere llevar a cabo. Los datos de Javier puede también, si usted gusta, puede dejarlo en la sala de chat, o después se les enviará toda la información pertinente para cualquier otra consulta y cualquier tipo de ayuda. Gracias a ustedes, queridos participantes. Sí, siga nomás. Una última cosa, por favor, algo que no quería irme sin decirles a todos.
Y es algo muy importante, ¿sí? Yo realmente les digo de todo corazón, para ser emprendedores no se necesita tener mucho dinero, no se necesita tener recursos económicos formidables, ni fantásticos, ni grandes chequeras, ni nada de eso. Lo único que se necesita para ser un buen emprendedor y poder lograr esa ansiada libertad económica, yo creo que es la perseverancia, ¿sí? Y el amor a lo que hacemos. Si nosotros tenemos cariño a lo que hacemos y somos perseverantes en ello, yo siempre, esas van a ser mis palabras siempre. Amor y perseverancia a lo que hacemos y nos va a ir súper bien. No necesitamos tener mayores recursos. A veces con poco se logra mucho más. Les incentivo a todos a que no dejen sus sueños a un lado, que los sigan, que tengan presente que las cosas buenas hay que esperarlas para que florezcan. Las flores salen de las plantas, pero no es de un día al otro. Las mejores flores se tardan en salir. Esperemos y tengamos paciencia. Estos malos tiempos ya pasarán. Yo creo que todas las cosas que nosotros vamos, nuestras vivencias, todo lo que vamos aprendiendo en el camino es muy importante para que en un futuro tengamos un mayor desempeño en cualquier actividad que hagamos. Así que les invito a ser perseverantes una vez más y a conseguir esos sueños. No los dejen atrás. Un abrazo a todos, muchísimas gracias por escucharme. Eh, Soy muy sencillo en lo que digo, las palabras me salen del corazón, no tengo nada escrito, simplemente es lo que yo puedo expresarles desde mi corazón. Muchas gracias a todos y felicidades, éxitos en todo lo que hagan.